Mi exnovia quiso dar mi hija en adopción, entonces me convertí en padre soltero. Todo empezó hace unos 8 meses, cuando mi exnovia, Trini, me testeó que necesitaba hablar. Ya llevábamos casi 3 meses separados. En ese momento salimos como 1 año y medio durante mi último año de universidad y su segundo. La ruptura no fue mala ni nada, pero la distancia es lo que sepultó la relación. Después de graduarme, me mudé de vuelta a mi ciudad por trabajo. Además, estar en etapas distintas de la vida hizo que todo se viniera abajo. Dejamos de llamarnos tanto, luego dejamos de intentar visitarnos y eventualmente, los dos acordamos que ya no funcionaba. Cuando pidió hacer videollamada, en lugar de solo testear, supe que algo pasaba porque no nos estábamos poniendo al día. Se veía diferente en la pantalla y era porque estaba embarazada de 16 semanas. Lo sabía desde hacía más de un mes, pero se tomó su tiempo para contármelo porque necesitaba tiempo para decidir qué quería. Yo miraba la pantalla sin decir nada y ella seguía hablando de cómo lo había pensado desde todos los ángulos y había decidido darle en adopción. Ya tenía folletos de una agencia. Dijo que era la única manera de terminar la universidad sin descarrilar su vida por completo. Le dije que apoyaría lo que decidiera. ¿Se supone que eso es lo que debes decir? No. Es su cuerpo y su decisión. Lo decía en serio también. Al menos eso creía. Pareció aliviada cuando le dije eso. Hablamos otra hora sobre logística. ¿Y qué tan avanzado estaba el embarazo y cuándo lo tendría? La fecha estipulada era a finales de febrero. Dijo que se quedaría en casa de sus padres ese semestre y haría clases en línea. La llamada terminó y me quedé en mi departamento mirando la pared. Durante las siguientes semanas nos testeamos de ida y vuelta. Me mandaba actualizaciones de citas médicas donde todo progresaba con normalidad. Me contó de la agencia de adopción que había elegido y cómo tenían perfiles de familias esperando para adoptar. Parecía segura de su decisión. Miraba los perfiles en sus ratos libres y descartaba los que no le cuadraban. Quería una adopción abierta donde pudiera recibir fotos y actualizaciones una vez al año. Me preguntó si quería ayudar a elegir a la familia y dije que sí, aunque no había mirado ninguno de los materiales que me mandó. Entonces, una noche estaba acostado tratando de dormir y el pecho se me empezó a apretar. Supongo que hay un nombre para la condición médica, pero no lo sé realmente. Sí, sabía que no podía dejar de imaginar a una pareja cualquiera criando a mi hija, haciendo todas esas cosas que mi papá hizo conmigo. Me levanté y pasé 3 horas buscando cosas como cómo funcionan las adopciones impugnadas, derechos del padre. ¿Y qué pasa si solo uno de los padres no consiente la adopción? Resulta que si quería detenerlo tendría que demostrar que iba en serio con ser papá, o sea, presentar papeles de verdad y hacerme pruebas de paternidad y presentarme en el tribunal. Lo haría completamente solo porque Trini había dejado clara su elección. Me sentí enfermo por días. Ella había armado todo un plan. Investigó agencias, vio cómo mantenerse al día con la universidad y seleccionó familias de esos perfiles. ¿Quién era yo para llegar y arruinarlo? Pero cada vez que cerraba los ojos veía a esta niña crecer sin conocerme, sin saber de dónde venía. Empecé a hacer cuentas de guarderías y presupuestos. Miré qué beneficios ofrecía mi trabajo. Estaba tan metido en esto que llamé a mi mamá a las 2 de la mañana y le pregunté si creía que yo podía hacerlo. Mi mamá no me dio una respuesta directa a esa noche. Probablemente estaba muy dormida, pero me prometió pensarlo. 2 días después, me llamó y me pidió que fuera a verla el fin de semana. Cuando llegué, había hecho mi cena favorita y después de comer, me dijo que me apoyaría, hiciera lo que hiciera, que sabía que yo quería esperar a ser mayor y estar más establecido antes de tener hijos, pero que la vida no siempre funciona así. También dijo que sí. Iba a hacer esto, debía entender qué significaba hacerlo solo. Trini no iba a cambiar de opinión, así que me tocaba ser un padre soltero. Si impugnaba la adopción, cuidaría a un bebé yo solo mientras trabajaba a tiempo completo. Y sería durísimo. Conduje de vuelta a casa y pasé toda la semana yendo y viniendo. Trini me testeó preguntando si ya había visto los perfiles de familias. Quería tener una familia elegida pronto para que pudieran involucrarse en el proceso. Abrí el adjunto que me había mandado, pero no pude forzarme a verlo. En su lugar, abrí otra vez los sitios sobre adopciones impugnadas. Descargué el formulario para algo llamado registro de padre putativo. Básicamente es una base de datos donde los padres no casados se registran para que tengan que notificarlo si alguien intenta adoptar a su hijo. Aún no se lo decía a Trini. Sabía que debía hacerlo, pero lo fui postergando. Ella era la que lidiaba con el embarazo, las citas médicas y las náuseas. Esto era más duro para ella que para mí, pero tampoco podía seguir con la adopción cuando todo en mí gritaba que estaba mal. Menos mal para mí, aunque fuera lo correcto para ella. Pasaron 3 semanas. Trini me testeó una tarde diciendo que ninguna de las familias le cuadraba y preguntando si yo realmente había visto los perfiles porque quería mi opinión. Le dije que los había ojeado, pero que no estaba seguro de ninguno tampoco. Me respondió con un montón de signos de interrogación y preguntó qué quería decir. Estaba en el trabajo cuando testeó, así que no podía tener la conversación ahí mismo. Le dije que la llamaría esa noche. La llamada no salió bien. Intenté entrar en calor diciendo que había estado pensando mucho en todo, pero que no estaba seguro de que la adopción fuera la opción correcta para mí personalmente. Ella no dijo nada por unos segundos y luego preguntó qué era lo que realmente quería decir. Le respondí que no le estaba pidiendo que se quedara con la bebé, ni que fuera madre. Entendía por qué la adopción tenía sentido para ella, pero yo lo había pensado y no podía seguir adelante con eso. Quería criar a la niña. Comenzó a reírse como si le estuviera haciendo un chiste porque pensaba que no estaba preparado para ser padre soltero a los 24. Pero dije que hablaba en serio. Entonces dijo que yo estaba haciéndole esto a propósito y que parara. Intenté explicar que no le estaba haciendo nada. Ella podía alejarse de esto y estaría segura de que el bebé acabaría con alguien que la quiere. Me conocía a mí, a mis padres. Sabría que le había dado una buena vida después de todo. Ella no tendría que ser madre.
Yo sería quien se encargara. No lo entendía. Para ella, el punto de la adopción era poder cerrar la puerta legalmente y no pasar la vida sintiéndose una mala persona por abandonar a su hija. Que si yo tomaba la custodia sería una madre que eligió no estar en la vida de su hija. La gente la juzgaría por eso. No supe qué decir. Nos quedamos en silencio un minuto y luego dijo que tenía que irse y colgó. No supe de ella en 4 días cuando por fin testeó. Fue solo información básica de una cita médica. La bebé estaba sana. Ya iba por 20 semanas. Aunque en los mensajes no había nada sobre lo que habíamos hablado, intenté llamarla varias veces, pero no contestó. Le mandé un texto largo diciendo que sentía que esto fuera difícil, pero que lo había pensado desde todos los ángulos y no podía con la adopción. Le dije que no intentaba herirla ni complicarle la vida. La única respuesta que obtuve fue un ok. Después de eso, supe que debía ponerme serio. Encontré una abogada especializada en derecho de familia y pedí una consulta. Me dijo que la ley era complicada cuando los padres no estaban casados. Si Trini daba a luz y firmaba papeles de adopción, yo solo tendría 30 días para impugnar. Tenía que establecer la paternidad lo antes posible. Tras el nacimiento, ya. Fuera con un reconocimiento firmado por Trineo, con una prueba de ADN ordenada por el tribunal. También debía presentar ese formulario del registro de padre putativo. De inmediato, la abogada preguntó si Trini estaba cooperando y le dije que no sabía. Había dejado de hablarme. Más allá de actualizaciones básicas, envié el formulario del registro esa misma semana. Empecé a investigar guarderías cerca de mi departamento, la más cercana, con buenas reseñas. Tenía una lista de espera de 14 meses. Las que tenían cupo inmediato eran muy caras o demasiado lejos de mi oficina. De todas formas, puse mi nombre en 3 listas de espera. También empecé a ahorrar más dinero cada mes. Mi contrato de renta terminaba en 4 meses y ya planeaba no renovarlo. Necesitaba un lugar más grande a prueba de bebés. También planeaba estar más cerca de mi mamá porque necesitaría toda la ayuda posible. Si en algo tenía razón Trini, es que sería un padre soltero de 24 años. Uno que no sabe nada sobre bebés pero estaba dispuesto a aprender. La fecha probable de parto de Trini era a finales de febrero. La Navidad vino y se fue. Ella me mandaba un texto cada par de semanas con una actualización. La bebé era una niña y todo me iría bien. Luego subió demasiado de peso y a su médico le preocupaba. Yo respondía preguntando cómo estaba y me dejaba en visto. A principios de enero le testé preguntando si me avisaría cuando entrara en labor para poder conducir hasta allá. Dijo que no quería que estuviera en la sala de parto y le dije que lo entendía. Solo quería estar en la ciudad cuando naciera la bebé. Prometió pensarlo. No supe nada por 2 semanas. Luego, el 3 de febrero, recibí un texto con una foto adjunta. Era una bebé. Mi bebé. El mensaje de Trini decía que había nacido como 4 semanas antes de la fecha prevista. Ambas estaban sanas. La bebé pasó un día extra en el hospital en observación, pero estaban en casa de los padres de Trini. Luego hice las cuentas mentales y eso había sido hace 3 días. Había tenido a la bebé hacía 3 días y recién me estaba avisando. Intenté llamar de inmediato, pero fue al buzón. Le testé preguntando qué había pasado con avisarme cuando entrara en labor. Me respondió que todo pasó rápido y que había estado abrumada. Luego mandó otro mensaje diciendo que merecía unos días con su hija antes de que yo me la llevara para siempre, que era lo justo. Me senté en el piso de mi cocina y miré el teléfono. Mi mamá se suponía que iba a conducir conmigo cuando naciera la bebé, pero acababa de empezar un nuevo trabajo y no podía tomarse tiempo con tan poco aviso. Mi hermana se ofreció a ir conmigo en su lugar. Se tomó 2 días en el trabajo y salimos a la mañana siguiente. Eran 6 horas de manejo y nos turnamos para no llegar cansados. Los padres de Trini vivían en un suburbio. Ya había estado una vez cuando salíamos. Rentamos un Airbnb a unos 15 minutos de su casa. Cuando le testé a Trini que habíamos llegado, me respondió que fuéramos. Esa tarde. Trini abrió la puerta sosteniendo a la bebé. Su mamá y su papá estaban parados en la sala. Nadie sonrió. El papá de Trini me dio la mano, pero no dijo nada. Su mamá ni me miró. Mi hermana y yo nos sentamos en el sofá y Trini se sentó en la silla frente a nosotros con la bebé. La bebé dormía y era diminuta. Quizás no tanto porque para los estándares de una bebé había pesado más de lo habitual. Pero recuerda, esto no lo escribe un experto en bebés. Trini preguntó si quería cargarla y dije que sí. Me la pasó y la bebé ni se despertó. Estuve ahí cargándola, tal vez 20 minutos, mientras todos me miraban en silencio. La mamá de Trini salió de la habitación en un momento. Mi hermana intentó sacar un tema de conversación y Trini respondió con monosílabos. Finalmente, Trini dijo que probablemente debería irme y volver al día siguiente. Quería estar con la bebé una vez más antes de que me fuera de la ciudad. Se la devolví y nos fuimos. A la mañana siguiente, Trini testeó diciendo que teníamos que ir al departamento de salud del condado a firmar un reconocimiento de paternidad, ya que me había pasado la ventana de 72 horas en el hospital. Me encontré con ella allí, sin la bebé. Nos sentamos en la sala de espera 40 minutos antes de que nos llamaran. El proceso tomó otra hora. Tuvimos que llenar un montón de formularios y yo tuve que mostrar mi identificación y mi acta de nacimiento que por suerte había llevado el formulario. Me establecía como padre legal. También llenamos papeles para acordar el nombre de la bebé. Trini había elegido el primer nombre. El segundo corría por mi cuenta. El apellido que escribimos fue el mío. La mujer que procesaba los formularios explicó que bajo la ley del estado de Trini, como no estábamos casados y Trini tenía la custodia física por defecto, yo tendría que pasar por el juzgado de familia para modificar el acuerdo de custodia. Preguntó si Trini consentía que yo tuviera la custodia y Trini dijo que sí. Según esta mujer, eso haría el proceso más rápido, pero igual tendría que presentar papeles y esperar la orden del tribunal.
Mi abogada ya había iniciado ese proceso. Había presentado una petición de custodia física y legal total. Como Trini estaba cooperando. Y estaba de acuerdo. El tribunal solo necesitaba verificar la paternidad y aprobar el acuerdo. Muchas cosas legales que tampoco sabía, pero estaba aprendiendo a pasos agigantados. Y si bien no soy un experto, aún no me escriban por consejos. Eso significaba que necesitaba una prueba de paternidad ordenada por el tribunal. Aunque habíamos firmado el reconocimiento, la prueba debía hacerse en un centro aprobado y luego enviar los resultados al tribunal. Trini y yo fuimos al laboratorio esa misma tarde. Me frotaron el interior de la mejilla y tomaron una muestra de la bebé. Los resultados tardarían como una semana. Pasé 5 días en ese Airbnb con mi hermana, que tuvo que pedir más días de los que anticipó, pero tenía a mi bebé mientras esperaba la fecha de la audiencia. Trini me dejó llevarme a mi hija justo después de terminar todos los papeles. Pidió verla una vez más antes de que me fuera, pero esa visita duró tal vez 15 minutos. La cargó, lloró y luego me la devolvió y me dijo que me fuera. Su mamá nos acompañó a la puerta y dijo que esperaba que supiera lo que estaba haciendo. Mi hija gritaba durante horas todas las noches. Estaba bien durante el día, pero a eso de las 6 de la tarde empezaba a llorar y no paraba. Hasta medianoche. Comía y luego vomitaba todo. Llamé al pediatra que estaba viendo Trini y me dijeron que probablemente eran cólicos y que probara diferentes fórmulas. Compré 4 tipos distintos. Nada ayudó. Tuve que llamar a mi madre por consejos. La prueba de paternidad regresó y confirmó que era el padre en la fecha de la audiencia. Trini le dijo al juez que quería que yo tuviera la custodia total. El juez le hizo un montón de preguntas sobre si entendía lo que aceptaba y si alguien la estaba forzando. Respondió que no y que era su decisión. El juez me otorgó la custodia física y legal total con efecto inmediato. Tenía la orden oficial al día siguiente. Mi hermana y yo manejamos de vuelta con mi hija casi todo el camino. Condujo. Ella quería cargarla porque no podía creer que habíamos hecho un ser humano. Cuando volvimos a mi nuevo apartamento, mi hermana se quedó 3 días más ayudándome. También venía mi madre luego del trabajo a ayudar. Luego se fue a su casa, nos quedamos solo mi hija y yo. Pasaron como 7 semanas y no sabía nada de Trini desde que la traje. La única vez que la contacté fue para enviarle una copia de la orden final de custodia. Me dejó en visto el primer mes. Fue duro. Mi hija seguía con los episodios de gritos y vómitos. Cada noche la llevé a un pediatra. Y esa doctora también dijo cólicos. Probé cambiando la fórmula otra vez. Probé sostenerla en distintas posiciones. Al alimentarla, solo me faltó probar sostenerla de un solo pie cabeza abajo. Pero ni yo era tan mal padre para eso. En un momento llamé a mi hermana a las 1 de la mañana porque mi hija llevaba 4 horas. Gritando sin parar y no sabía qué más hacer. Mi hermana me vio. Me dijo que la pusiera en su cuna 10 minutos y me fuera a otra habitación para calmarme. Luego lo intentara de nuevo. Ayudó. Regresé al trabajo. Había acumulado bastante tiempo de permiso y usé casi todo para estar con mi hija. Después de eso, tuve que volver a la oficina. Por suerte, en la oficina han sido bastante comprensivos. Soy el único padre soltero. Pero lo han entendido. También me permitieron trabajar desde casa 3 días a la semana durante los primeros meses, mientras resolvía la guardería. Los 2 días que tenía que ir mi abuela venía a cuidar a mi hija. Mi abuela tiene 72, así que no es una solución a largo plazo, pero fue de gran ayuda. Además, contaba con experiencia, no era su primer rodeo y me contó que mi madre había sido igual de niña. La guardería fue un problema. Estaba en 3 listas de espera, pero nadie había llamado aún. El único lugar con cupo inmediato quería $1,800 al mes y estaba a 30 minutos de mi oficina en dirección contraria. No podía pagarlo ni me daban los tiempos. Así que seguí en las listas de espera y trabajé desde casa lo más posible. El dinero estaba justo solo en pañales y fórmulas. Se me iban más de $300 al mes. Compré un montón de cosas antes de que naciera mi hija, pero seguía dándome cuenta de que necesitaba cosas que no había pensado. Un calentador de biberones mejor, una máquina de ruido blanco, más ropita porque vomitaba todo. Mi hermana ayudó mandándome cupones y avisándome cuando había ofertas. Empecé a comer mucho arroz con frijoles para poder destinar más a las cosas de mi hija. Poco después recibí un texto de Trini. Preguntó cómo estaba mi hija. Le mandé un par de fotos diciendo que estaba sana y creciendo. Omití la parte de los cólicos porque supuse que no iba a querer saberlo. Trini respondió preguntando si podía recibir actualizaciones regulares. Luego preguntó si yo podía ir a visitar con mi hija. Le respondí que era bienvenida a venir, pero que yo no podía pedir tiempo en el trabajo ni costear un viaje. Ahora, si quería venir, tendría que venir. Ella preguntó si le estaba diciendo que tenía que pagar su propio viaje. Cuando le respondí que sí, no respondió más nada. Unos días después mandó otro mensaje diciendo que no tenía dinero para viajar y que sus vacaciones de verano no empiezan hasta en unos meses. Preguntó de nuevo si podía llevar a mi hija hasta allá. Le dije de nuevo que no. Ya era bastante complicado con el dinero, pero tampoco era tan fácil viajar con una bebé y no podía pedirle a mi hermana de nuevo. Dijo algo de cómo me las arreglé cuando fui a recoger a mi hija. Le señalé que lo hice porque era la única forma. Y nuevamente Trini dejó de responder. Después de eso se sentía raro. Era la mamá de mi hija, pero también no lo era. Había dejado claro que no quería estar involucrada, pero ahora pedía actualizaciones y hablaba de visitar. No sabía qué pensar. Luego, la semana pasada, mi hija tuvo su chequeo de los 2 meses. La pediatra preguntó por los vómitos y el llanto y le expliqué lo que pasaba. La observó un minuto y dijo que quería derivarnos a un especialista. Pensó que podía ser algo llamado síndrome de Sandifer, no cólico. Lo explicó como un problema de reflujo, donde los bebés tienen espasmos musculares después de comer porque el ácido les duele. Por eso mi hija arqueaba la espalda y gritaba.
La doctora me dio el contacto de un gastroenterólogo pediátrico y me dijo que llamara ese mismo día. El especialista confirmó que era síndrome de Sandifer después de ver a mi hija comer y luego tener uno de sus episodios. Recetó un medicamento para el reflujo y me dijo que la mantuviera erguida 30 minutos después de cada toma. También dijo que probablemente se le pasaría para cuando cumpliera un año. Mencionó que debía observar si inclinaba la cabeza hacia un lado, porque a veces los bebés con Sandifer desarrollan rigidez en el cuello por los espasmos. Y si al mirar bien su cabeza estaba ligeramente inclinada a la izquierda, el especialista nos derivó a fisioterapia. Tuvimos la primera sesión ayer. La terapeuta dijo que mi hija tiene tortícolis, lo que significa que los músculos del cuello de un lado están más tensos que del otro. Tenemos que hacerle estiramientos 3 veces al día e ir a terapia una vez por semana. La terapeuta dijo que si somos constantes, estará bien en unos meses. Le mandé a Trini una actualización de todo esto. Respondió de inmediato haciendo más preguntas, pero la tranquilicé diciendo que ambas condiciones son temporales y no graves. A Trini le alegraba que lo hubiera detectado y preguntó si necesitaba ayuda con las cuentas médicas, pero mi seguro cubría la mayoría. Dijo ok, y nada más. Aquí está el punto. Trini parece arrepentida de haber firmado los papeles para perder sus derechos voluntariamente. Comienzo a pensar que ella está arrepentida y que esto es una especie de acercamiento. No quiero ser el malo aquí, pero si ella quiere compartir la custodia, será todo un desafío por las distancias, lo cual veo completamente injusto cuando hasta hace unas semanas estaba decidida a darla en adopción. En lo legal estoy cubierto, ya lo he hablado con mi abogada, pero en lo personal creen que debería dejar de actualizarla. Sé que es de esas situaciones complicadas porque todo lo que busqué en Reddit es sobre padres que no quieren a sus hijos, mientras que solo unas pocas situaciones donde es al revés. Así que quiero consejos. Soy nuevo en todo aquí. Actualización 1. Mi hija cumplió 4 meses la semana pasada. El síndrome de Sandifer por fin está empezando a mejorar. Sigue con medicación para el reflujo, pero los episodios de gritos pasaron de cada noche a quizá 1 o 2 veces por semana. La fisioterapia por la tortícolis también funciona. Su inclinación de cabeza casi ni se nota. Y la terapeuta dijo que pronto podríamos dejar las sesiones semanales y solo hacer estiramientos en casa. Las buenas noticias continúan porque por fin me llamó una de las guarderías en cuya lista de espera estaba. Tenían un cupo para agosto. El precio era mejor que la mayoría y estaba a solo 10 minutos de mi oficina. Dije que sí de inmediato y pagué el depósito. Eso significa que tengo unas 6 semanas para acostumbrar a mi hija a estar con otras personas antes de empezar. Mi abuela ha sido su única niñera además de mí hasta ahora. Tal vez mi madre y mi hermana, pero solo por unas pocas horas. El trabajo ha sido comprensivo, pero ya preguntan por mi plan a largo plazo. No puedo trabajar desde casa 3 días a la semana para siempre. Cuando mi hija comience la guardería en agosto, tendré que volver a la oficina a tiempo completo. Me alegra haber encontrado un lugar con el que me siento bien. La guardería me dio un recorrido y el salón de infantes se veía limpio y el personal competente. Igual no me entusiasma dejar a mi hija con desconocidos todo el día, pero debe ser una sensación común entre padres. Trini ha estado más activa pescando estos últimos meses. Pregunta por mi hija con regularidad. Ahora. Mi estrategia, según los consejos de ustedes, es limitar las actualizaciones. Respondió lo justo y necesario, como si esto se tratara de una adopción abierta. Mencionó venir en sus vacaciones de verano, pero estoy pensando en que eso puede ser una muy mala idea. He analizado esto desde varios ángulos gracias a sus consejos, a conversaciones con familiares y amigos, incluso hasta con su pediatra. Lo que más me preocupa es el compromiso de ella. Cuando ella me contó de su embarazo, hubiera considerado tal vez mudarme más cerca de ella y tener un arreglo de coparentalidad. Hubiera sido más fácil en ese entonces, cuando no había hecho tantos arreglos. Ahora tengo una vida en marcha aquí y también tengo mis serias dudas de su compromiso como madre. Y esta no es una teoría loca en mi cabeza, alimentada por mi agotamiento general, es por algunos mensajes extraños. Hace 2 semanas, recibí un mensaje raro. Preguntó si consideraría llevar a mi hija un fin de semana para que pudiera pasar tiempo con ella. Sus padres querían mucho ver a su nieta, ya que les daba pena que no la hubieran visto desde que tenía unos días. Viajar sigue siendo demasiado difícil y se lo repetí. Me respondió que sus padres pagarían la gasolina y que podía quedarme con ellos. No solo sería incómodo estar allí con sus padres. Sigue habiendo muchos problemas de logística. Un viaje tan largo con una bebé, con algunas condiciones médicas no es la idea más sensata aquí. Les respondí exactamente eso también. ¿Qué? Pensaba que iba a ser demasiado extraño por nuestro arreglo. Trini respondió preguntando qué se suponía que debía hacer entonces porque no podían costearse un viaje todos hasta aquí y ella todavía tenía sus clases. No respondí en lo absoluto. Luego, como 3 días después, me mandó un mensaje largo diciendo que sentía que la estaba castigando por haber elegido la adopción que estaba haciendo. Imposible que tuviera una relación con mi hija y que no era justo que el hecho de que no pudiera criar a un bebé a los 20 no significaba que debiera estar completamente apartada de su hija. Ese mensaje me molestó porque es un ser humano. No puedes decidir no criarla porque no es conveniente y luego hacerlo cuando sí. ¿Qué sucede con la bebé hasta que finalmente quiere ser madre? ¿Qué hubiera sucedido si la entregaba en adopción? La única razón de por qué puede plantearse eso ahora es porque fui yo quien aceptó quedársela, pero eso no implica que cuando tenga vacaciones o cuando sea conveniente, ella puede ser madre. Se lo dije. Y también no podía dejar todo y manejar 6 horas con una bebé solo porque se sintiera culpable. No le gustó en absoluto y escribió un montón de cosas, pero preferí no seguir hablando. Luego, hace 3 días, volvió a testear. Volvió a insistir con que su mamá quería mandarme dinero para gasolina y hotel para que pudiera llevar a mi hija de visita. Dijo que habían estado ahorrando y querían ayudar a que pasara. No respondí. Y pocas horas después, Trini me llamó. Tampoco respondí esos llamados. Debería bloquearla y seguir con mi vida, pero no creo que eso los detenga de querer ver a mi hija.
No saben dónde vivo ahora, pero supongo que no será demasiado difícil averiguarlo. Si bien legalmente estoy cubierto. Mi abogada me ha dicho que ellos pueden llevarme a la corte solo para desgastarme. Es una estrategia legal para que yo acepte un acuerdo de custodia para no pagar honorarios de abogado. Y aunque usé mi cara de soy un padre soltero, no tengo mucho. Dudo que mi abogada haga trabajo de caridad conmigo. Cuando acepté ser padre soltero, pensaba que mi fuente de estrés sería el dinero y cómo cuidar a una bebé. Lo cual es. Pero no esperaba que mi ex también lo fuera. No esperaba que cuando ella estuviera libre de exámenes se acordara de querer ser madre. Actualización 2. Mi hija tiene 7 meses y medio ahora. Empezó la guardería a principios de agosto, como planeé, y ha sido un ajuste. Lloro cada mañana. Las primeras 2 semanas, cuando la dejaba, las cuidadoras dijeron que era normal y que se calmaba a los pocos minutos de irme. Igual me hacía sentir como el peor padre del mundo por dejarla. Ahora ya está más acostumbrada. No llora tanto en la entrada y dicen que le va bien durante el día. El síndrome de Sandifer prácticamente se fue. Lleva 3 semanas sin medicación para el reflujo y no ha tenido episodios. Sigue en fisioterapia por la tortícolis, pero ahora vamos cada 2 semanas en lugar de semanalmente. La terapeuta dijo que su cuello está casi normal y probablemente le darán el alta para cuando tenga 8 meses. El mes pasado me llamó la mamá de Trini. Quería hablar de mi hija y preguntó si tenía unos minutos. Empezó diciendo que ella y el papá de Trini habían estado pensando mucho en su nieta y se arrepentían de no haber intentado más por ser parte de su vida. Estaban molestos y confundidos cuando pasó todo y que lo manejaron mal. Ahora querían arreglarlo. Pregunté qué quería decir con arreglar, que querían pagar el vuelo para mí y mi hija para una visita. Ellos pagarían los vuelos y el hotel. Solo querían la oportunidad de conocer a mi hija como es debido y pasar tiempo con ella. Trini estaría ahí también. Y esperaban que fuera una oportunidad para que todos avanzáramos. Le respondí respetuosamente que no, que había decidido que ellos no serían parte de la vida de mi hija mientras creciera. Si mi hija decidía de grande conocer a su madre o sus abuelos, eso sería su decisión. Pero también le contaría toda la historia de lo que había sucedido. Creo que es lo justo para todos. Mi hija merece saber la verdad y decidir si quiere una relación con ellos. Y ellos no merecen estar en la vida de ella ahora, cuando planeaban darla en adopción. Creo que tienen una idea equivocada. Debido a que yo me la he quedado. No entienden que si esto hubiera sido una adopción como el plan original, sus padres adoptantes no estarían tan abiertos a nada de esto. No estaban nada felices con esto, pero tampoco fueron descorteses. Unas semanas después de esa conversación, Trini me mandó un texto tarde, no tan tarde como para estar durmiendo, pero tarde para que Trini hubiera tomado unas copas de más. Por eso dijo algunas cosas que no debía. No voy a pegar los textos aquí porque debería censurar información sensible y muchos de ellos no se entienden demasiado bien. De ahí a que piense que había tomado de más. Solo haré un resumen de lo importante, ya que también hay mucha información poco relevante. ¿Sus padres están enojados con ella? Siempre lo estuvieron. Ella planeaba un aborto, sus padres querían que lo tuviera. Llegaron a un acuerdo intermedio en donde la daba en adopción. Creo que debería estar agradecido con ellos por eso, ya que si no, no tendría a mi hija en estos momentos. Las cosas se han vuelto bastante difíciles en estos meses porque sus padres no se pueden quitar de encima la idea de no ver a su nieta. Lo extraño, ahora que lo pienso, es que ellos no se hayan ofrecido a volar para verla. Puede deberse a la condición cardíaca del padre de mi ex. O tal vez quieren que me acostumbré a la idea de estar allí para mudarme. Mi ex ha sido prácticamente desheredada, y no solo de la herencia de sus padres. Cuando mueran, sino que ellos le están quitando su apoyo en la matrícula universitaria. Ella estuvo cubierta hasta el semestre que ha transcurrido, pero el siguiente estará por su cuenta. No puede acceder a becas o préstamos por diferentes motivos y no hay un trabajo que le ayude a pagar la matrícula completa. Por esa razón está aceptando ser madre porque no quiere que corten su apoyo. Sí. Hay una muy mala razón para ser madre. Creo que esta es de las peores. No solo eso. Lo propuso como algo beneficioso para mí porque sus padres me ayudarían con las cuentas. Solo tendría que viajar una vez al mes. Aunque estoy seguro de que eventualmente me pedirán que me mude para estar más cerca. Todos esos textos están en posesión de mi abogada y aunque no me ha cobrado por estas consultas, estoy seguro de que lo hará, si es que me demandan. Al menos como lo sospeché. A Trini no le importa su hija y solo quiere el dinero de sus padres. Edición es una posibilidad que mi hija crezca odiándome porque no le permití estar cerca de su madre o sus abuelos. Pero también podrá crecer odiándome si le dejo estar cerca de una madre que solo la ve como dinero. Y en el peor de los casos, estoy seguro de que no la alejé. Su madre no la quiso. No hay una solución simple aquí, pero espero que mi hija vea lo mismo que yo. Y si no, aprenderé a vivir con las consecuencias. Actualización 300 paz de que mi historia tenga un final. Tal vez continúen sucediendo cosas, no lo niego, pero después de esto, espero que no sean tan importantes como para tener que regresar. Así que tomen esto como la última vez que me verán por aquí. Los padres de Trini me demandaron. O para ser más preciso, ayudaron a Trini a demandarme. Ella quería restituir sus derechos como madre, aunque ya puedo adelantarte que no le ha funcionado. Trini sabía que usaríamos lo que me dijo en su contra para pelear la demanda, pero creo que en el fondo esperaba que sus padres al menos le mantuvieran su apoyo económico, el cual le fue retirado. Por eso tuvo que tomarse un semestre fuera de la universidad. Luego del juicio, creo que ella no regresó y ha encontrado un empleo. Supongo que siempre podrá regresar para terminar los cursos que necesita para graduarse, pero sin ayuda de sus padres. Hay personas que me escribieron para decirme que aunque mi ex no quería a su hija, sus padres no tienen la culpa y ellos merecían estar cerca de ella. No estoy de acuerdo. Y déjame explicarte por qué no han sido abiertamente desagradables conmigo, pero tampoco han sido personas con las que me alegraría que mi hija tuviera una relación.
Para empezar, usar el dinero de la Universidad de Trini como arma para tener a mi hija cerca me parece una bandera roja. ¿Están dispuestos a manipular a alguien? Entonces, no sé a qué. Otras cosas están dispuestos. Esos fueron mis motivos para pelear contra ellos. Si no lo hubiera hecho, si hubiera dejado que mi ex tuviera parte de la custodia, hubiera enviado a mi hija a estar con una madre a la que no le importa, que solo está preocupada por sus estudios. Habría quedado al cuidado de estos abuelos que son manipuladores. Así que peleamos. Gracias a la ayuda de mi abuela, mi hermana y mi madre, que me apoyaron con el dinero, ganamos la demanda, que por suerte no se extendió demasiado gracias a las pruebas, lo cual no quiere decir que haya sido menos estresante, pero al menos ha quedado atrás. Esto es un precedente para que no puedan volver a demandar. Las posibilidades de que Trini modifique esto son casi nulas. Y lo mismo con los derechos de abuelos de sus padres. Nada deja más claro todo lo que han hecho que el hecho de que un juez no les haya concedido ningún tipo de visitas. Por eso tengo la confianza de que no regresarán. Más allá de alguna carta intimidatoria de su abogado que caerá en oídos sordos, lo importante es que mi hija está conmigo. Está bien. Y así seguirá. Si en algunos años debo regresar para decir que mi hija me odia por esto, que así sea. Duermo tranquilo sabiendo que fue la mejor decisión posible. Escribe en los comentarios tu opinión. Sígueme.